de acuerdo a nuestros resultados. Voy. ¿Mandé? Le seguimos mientras la compañera lo abre. Entonces decíamos, aquí es claramente observable que la primera es la óptima, luego en segundo lugar tendríamos las buenas. Aquí tenemos una, aquí son, tenemos aquí ya buena, ¿sí? En esta que tenemos mala habría que considerarla. Entonces hay ahora que hacer la de dos medias. Esto es, como en este caso tenemos un empate, ¿cómo sabemos que primero va la 3 y la 9 o primero va la 9 o la 3? Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis de dos medias, ¿vale? A ver, decíamos cómo vamos a romper los empates con la prueba de hipótesis de dos muestras, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en el formulario, en lo que es prueba de hipótesis, contraste de hipótesis, y vamos a checar qué fórmulas vamos a requerir. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando, Así es que no digan ninguna impropiedad, porque entonces se registra. Entonces, vamos para dos medias, vamos a buscar dos medias. Si se fijan, acá tenemos para dos medias, ¿verdad? Y nosotros podemos partir del supuesto que conocemos la desviación o que no conocemos la desviación. Recuerden que de todos modos, si n1 más n2 son mayores a 30, entonces vamos a usar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos las dos medias. Si nosotros partimos de esta hipótesis que sean igual, la diferencia entre las medias va a ser 0. Y entonces, esta va a ser nada más la diferencia de las medias muestrales, menos 0, esta la eliminamos, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta fórmula. Requerimos las dos medias y las dos varianzas o desviaciones. Nos vamos de regreso, armamos una nueva hoja y le decimos que ahora van a ser el de dos medias, ¿no? Para las comparaciones. Nos regresamos a los datos. Recuerden que los datos ya están ordenados de menor a mayor. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a requerir la media, la desviación de todos. Lo tomamos, nos vamos a dos medias, pegamos. Requerimos las varianzas, ¿se acuerdan? Requerimos las varianzas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar la varianza, tanto muestral como universal, que sería la desviación al cuadrado, nos da la varianza. Vamos a copiar el mismo formato para que no se haga muy amplio. Copiamos formato con la brochita y en automático se hace pequeño, ¿no? Entonces tomamos y ya tenemos todas las varianzas de las muestras, ¿vale? Y esto es la desviación elevada al cuadrado, nos da la varianza. Entonces vamos a tener una z calculada y una z de alfa sobre 2, porque recuerden que estamos haciendo el caso bilateral. Vamos a poner las fórmulas, vamos a poner nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos va a decir, la hipótesis nula nos diría que la varianza la media de 1 va a ser igual a la media de 2, o podemos sacar la diferencia como querramos, ¿verdad? Diríamos la media de 1 es igual a la media de 2. Entonces decimos la media de 1 es igual a la media de 2. ¿Sí? Ponemos ya los subíndices, ¿verdad? Formato de la celda, le ponemos su subíndice. ¿Sí? Es el subíndice, igual que para la media 2. Le ponemos su subíndice. Ya tenemos nuestra hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis alternativa correspondiente sería que fueran diferentes, ¿verdad? Entonces le corregimos el símbolo
le decimos que ahora el símbolo va a ser el de diferencia. Y vamos a corregirlo. Aquí no es la media 3, es la media 2. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra hipótesis nula y la alternativa correspondiente. Vamos a llevárnoslas aquí para que las tengamos presentes, ¿correcto? Y entonces, para probar estas hipótesis, según nuestro formulario, diríamos que para probar esta hipótesis sería que z calculada mayor a z de alfa sobre 2, y entonces quedaría a la derecha. Si queda a la derecha, diríamos que la media 1 es más grande que la media 2. Si nos vamos al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, diríamos que la media 2 es más grande que la media 1, ¿vale? Entonces, nos vamos a calcularlo. Z calculada sería igual a la diferencia de medias. Vamos a ponerle a partir de la segunda, para que este sea la media 1 menos la media 2, ponemos paréntesis, la media 1 menos la media 2 sobre, si nos vamos acá, la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Entonces decimos es sobre la raíz cuadrada de la varianza de 1 sobre n1 más la varianza de 2 sobre n2, y terminamos la raíz. Ya tenemos la z calculada. La z de alfa quedamos que era el inverso de la curva normal estándar con 1 menos alfa sobre 2, porque vamos a buscar el lado derecho, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a poner la decisión o el estatus, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí y le vamos a preguntar, le decimos, oye, si z calculada es menor a menos z de alfa, si es cierto, diríamos que la media 2 es mayor a la media 1, ¿vale? De lo contrario, le volvemos a preguntar, oye, ¿tu z calculada es mayor a z de alfa? Si es cierto, le decimos que la media 1 es más grande que la media 2. De lo contrario, son iguales, ¿vale? Las dos medias son iguales, ¿vale? Aquí, ¿qué pasó? Acá en iguales, ya se fijaron, nos marca que no existe ese nombre. ¿Por qué? Porque no le pusimos comillas en iguales, ¿verdad? Nos regresamos acá y simplemente me regreso acá. ¿Ya se fijaron que le puso comillas? ¿Sí? En automáticamente le pone comillas, ¿verdad? Nos ayuda, nos dice, para que no tengas problemas, yo te ayudo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Corremos, ¿vale? Solamente en el último caso, la media 2 es más grande que la media 1. Las demás son iguales, ¿vale? Entonces ahí nos iríamos a la asignación. Aquí estamos diciendo, para estas primeras, nada más es una muestra contra la población. Estamos comparando una muestra contra la población. Y aquí vamos a ponerle que serían 2 muestras. ¿Vale? Entonces, para el caso, voy a volver a cambiar aquí. Vamos a poner aquí las medias. ¿Vale? Aquí en la media, vamos a poner aquí el resultado de 2 medias. Y acá nos dice que todas son iguales. Vamos a centrarle. Todas las medias fueron iguales, excepto la última, ¿verdad? Aquí me faltó, este está aquí.
Y recuerden que nosotros no empezábamos con la primera media, empezábamos con la segunda, ¿no? ¿Vale? Aquí, ¿qué comparación estamos haciendo? Estamos haciendo la comparación de, vamos a ponerle la M, la media de esta máquina, ¿sí?, igual a la media, aquí me equivoqué, es de esta máquina, abajo, igual a la media de esta máquina. Aquí es lo que estamos comparando. Esto es, las dos son iguales, las dos son iguales. Aquí sería la media 2, que es la media 7 de la máquina 7, es mayor a la media de la máquina 6. ¿Vale? Entonces ahí vamos ya con dos medias. Voy a jalar para que ahora hagamos dos proporciones. ¿Qué fórmula usar? ¿Mandé? ¿Qué fórmula usar? Aquí usamos esta. ¿Vale? Lo ampliamos si quieren. Usamos esta fórmula, dado que N1 más N2 son mayores a 30 y partimos de que son diferentes, usamos estas de rechazo y tomamos las varianzas. Por eso tomamos las varianzas muestrales. ¿Vale? ¿Se desconocen las varianzas? No conocemos las varianzas de esa máquina, conocemos las varianzas de todo el universo, pero no de esas máquinas en particular. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a dos proporciones. Si buscamos para dos proporciones nuestras fórmulas, nos dicen que vamos a partir de una diferencia de proporciones, porque se acuerdan que decidimos por qué diferencia, porque no sabemos si es menor o mayor, y entonces hacemos un caso genérico, si no tendríamos que ir haciendo un caso puntual por cada uno. ¿Vale? Entonces, nuestra fórmula nos dice que podemos sacar una P estimada partiendo de esta, que sería una media aritmética ponderada, o partiendo de la suma de las X. Cualquiera de las dos es bueno o está bien. ¿Y cuáles serían nuestros criterios de rechazo? Los mismos que tenemos en la media, solo que en este caso, ¿qué pasaría? Si rechazo el lado derecho, diríamos que la media 1 es más grande que la media, proporción 1 es más grande que la proporción 2. Si nos vamos al lado izquierdo, diríamos que la proporción 2 es más grande que la proporción 1. Entonces nos vamos otra vez. ¿Qué requiero? X y N, nada más, ¿verdad? Nos vamos aquí, le cambiamos de nombre y le decimos que son dos proporciones. ¿Vale? Y entonces nos vamos a los datos. Requiero los nombres de las máquinas, nada más, requiero los nombres de las máquinas. Y requerimos nada más X y N, nada más, ¿verdad? Vamos, o X y P, vamos aquí, vamos a copiar X y primero X, la pegamos, después requerimos N y finalmente requerimos P, que de alguna manera P es lo que estamos calculando, ¿verdad? Requerimos P. Tenemos todo para poder calcular ya nuestros datos, ¿verdad? Entonces, voy a ser más grande. ¿Correcto? Entonces, vamos primero a formular la hipótesis nula. Para la hipótesis nula, necesito una P estimada. Esto es, vamos a generar la hipótesis nula que vamos a generar para nosotros va a ser H0, que P
dejar espacio, que P es igual al valor que tenemos nosotros de la proporción universal, era la proporción 1 menos la proporción 2, ¿verdad? Perdón, porque estamos haciendo diferencia de proporciones. La proporción 1 es igual a la proporción 2, contra la hipótesis de que sean diferentes. Entonces, vamos acá, le ponemos de subíndice, le damos el formato, decimos que es la proporción 1 y esta sería la proporción 2. Correcto. Y la hipótesis alternativa para nosotros sería que fueran diferentes, dado que nos es difícil conocer si es menor o si es mayor. Entonces hacemos la prueba bilateral cuando desconocemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Y acá simplemente en lugar de 3 le ponemos 2 y ya tenemos las hipótesis nula y la alternativa correspondiente, ¿vale? Entonces vamos a sacar primero nuestra P estimada, ¿verdad? Y nuestra P estimada, ¿se acuerdan? Voy a regresarme a la fórmula. Me dice que es x1 más x2 sobre n1 más n2, ¿vale? Y entonces nos regresamos y le decimos es x1 más x2 sobre n1 más n2 y tenemos nuestra P estimada, ¿vale? De acuerdo a nuestra fórmula, ¿vale? Si quieren nada más por ociosidad, lo podemos probar esta fórmula, nada más por ociosos, ¿vale? Si se fijan, es N1 por P1 más N2 por P de la segunda muestra, ¿vale? Sobre la N de las dos muestras. Entonces vamos a calcularlo aquí. Nos dice que es N por P más N por P sobre N1 más N2. ¿Ya se vieron que da exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. O sea, da lo mismo calcularlo con uno que con el otro. Acá, si se fijan, lo que estaríamos generando es una una media aritmética ponderada. Estamos ponderando los valores. Lo que estamos haciendo, y aquí estamos haciendo una razón, ¿vale? Voy a borrar no tiene caso que lo sigamos. ¿Correcto? Entonces nos vamos a nuestra z calculado y nuestra z de alfa sobre 2. Entonces, para nuestra z calculado, vamos a hacer esta. Si nosotros sabemos que las dos, en la hipótesis nula, las dos son iguales, esto sería 0. Por lo tanto, nada más tendríamos la diferencia de proporciones sobre la proporción estimada por 1 menos la proporción estimada por la inversa de la suma de los tamaños de muestra. Entonces, nos vamos y vamos para la z calculada, va a ser igual a la proporción de la 1 menos la proporción de la 2, ¿vale? Sobre la raíz cuadrada, de P estimada por 1 menos P estimada, que multiplica a 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Vale? ¿Cuáles son las dos P? Las P's, aquí están las que sacamos, estas. No, pero las de la población. La de la población es 0.55. Pero, ¿por qué dice diferencia en la fórmula? ¿O qué le pongo? ¿Cuál fórmula? ¿Aquí? Ajá. Acuérdate que acá no tenemos la de la población, tenemos la P estimada. La P estimada es esta. Pero en P1 menos P2. Esa es la que tenemos de las muestras. Esta es la
proporción 1 y la proporción 2. No, pero al otro lado de la población. Ah, Es por ahí. ajá, ahí no las tenemos, pero recuerden que partimos de qué? De que las dos son iguales. Si las dos son iguales, la proporción 1 menos la proporción 2 es 0. Eso lo mismo. Se lo omitimos porque es 0. Es como si le pusiéramos acá, lo voy a poner, no pasa nada. ¿Vale? Ese es el valor. Es como si yo le pusiera aquí, en la fórmula, esta diferencia menos 0. ¿Vale? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque le estamos restando nada, ¿verdad? ¿Vale? Luego la z de alfa dijimos que era el inverso de la normal estándar de 1 menos alfa sobre 2. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, nuestro estatus, le preguntamos. 1 menos alfa sobre 2. Si no lo encontraran, recuerde que lo hemos manejado para dos medias, lo hemos manejado para dos proporciones, bueno, en este caso de dos proporciones. También este es alfa sobre 2, aquí me faltó alfa sobre 2. ¿Vale? En la media también es alfa sobre 2. Ajá. Este es alfa sobre 2 porque son diferencias. Perdón, los dos lados. ¿Vale? Entonces, para dos medias ya los tenemos y todos, ¿correcto? Entonces, nos vamos a dos proporciones y le preguntamos, oye, si el valor de z es menor al valor de menos z de alfa, si es cierto, estaríamos diciendo que quedó del lado izquierdo. Si es del lado izquierdo, diríamos que la proporción 1, vamos a poner, sí, proporción 1, proporción 2, perdón, 2 es mayor a la proporción 1. Ajá. De lo contrario, le volvemos a preguntar, oye, el valor de z es mayor al valor de z de alfa. Si es cierto, decimos que la proporción 1 es más grande que la proporción 2. Pero si no es ni uno ni el otro, decimos que son iguales. ¿Vale? Simplemente tomamos, arrastramos hasta el último y ya tenemos. Aquí nos faltaría hacerlo crecer para que quede bien. ¿Me puede poner la fórmula de z calculada, por favor? Aquí z calculada, aquí está. Le voy a quitar ese 0 que no les vaya a hacer ruido. Recuerden que ese 0 se lo puse por respetar la fórmula. ¿Vale? Vamos a ver si puedo crecerlo. Vamos a ver. Ahí está la fórmula. ¿Era inversa normal? El inversa de la normal estándar. Normal estándar inversa. Vamos a pararle tantito mientras copian la esa. Continuamos. Entonces, le decimos acá, para irlo armando, decimos que vamos a formular lo que tenemos, que sería la proporción que estamos comparando, la proporción de la máquina 5 igual a la proporción de la máquina 3. Oh, caramba, ahí no. La proporción de la máquina 3. ¿Vale? Es lo que estamos haciendo. Y entonces aquí le pondríamos igual a las dos proporciones, ¿verdad? Si son iguales o si son diferentes. Tomamos y corremos. Y ya tenemos que la mayoría son iguales, excepto la 12 y la 14.
¿verdad? Aquí la proporción 1, que sería la 12 es mayor a la proporción 14. ¿Sale? Nos vamos con las varianzas, que sería lo último que nos falta. Voy a correr hasta acá. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿No? ¿Está todo claro? Ustedes son muy inteligentes. Vamos a dos varianzas. Si lo vemos en dos varianzas, tendríamos la igualdad de las dos varianzas. Aquí nada más un detalle, es la varianza 1 sobre la varianza 2. Nada más ahí fue un error de dedo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los grados de libertad de 1 son n1 menos 1, de grados de libertad de 2 son n2 menos 2. Y vamos a comparar estos dos lados. Si resulta de este lado, quiere decir que la varianza 1 es mayor a la varianza 2. Y si queda de este lado, diríamos que la varianza 2 es más grande que la varianza 1. Si no se rechaza la hipótesis, diríamos que las dos varianzas son iguales. ¿Qué requerimos? Nada más las varianzas y las n's. Entonces nos regresamos, le decimos que queremos, vamos a cambiar de nombre, vamos a tener las dos varianzas, ¿vale? Nos vamos a la varianza y vamos a copiar todo esto. Lo copiamos, nos vamos a dos varianzas, las pegamos, vamos a centrar todo. ¿Correcto? Y entonces vamos a formular la hipótesis. La hipótesis nula, nosotros vamos a decir que es la varianza de 1 es igual a la varianza de 2. Entonces diríamos la varianza de 1 y la varianza de 2. ¿Vale? Vamos aquí. La varianza de 1 es igual a la que sería de la varianza, y sería la varianza de 2. Vamos a ponerle con sus respectivos superíndice y el subíndice. Ahí voy. ¿No es varianza mezclada? ¿Mandé? No es varianza mezclada. Acá no, estamos diciendo que las dos varianzas de los universos respectivos son iguales, porque recuerden que estamos nosotros haciendo la hipótesis de los dos universos. O sea, le estamos preguntando si las dos muestras provienen del mismo universo. Si provienen del mismo universo, que serían iguales. ¿Vale? Contra la hipótesis alternativa de que las varianzas sean diferentes. Aquí ya aquí sería 2 y este es subíndice, no superíndice. Sí. Recuerden que las varianzas son el cuadrado de la desviación, ¿no? Vamos aquí y le decimos que ese es de diferencia, ¿verdad? No son igualdad, sino es una diferencia. ¿Vale? Voy a correr estas para acá. Ya tenemos nuestras hipótesis. Para eso, ¿qué requerimos? Si nos vamos acá, requerimos mi estadístico de prueba y que sería el calculado, sería la razón de varianzas, y vamos a tener dos, el del lado derecho y el del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle aquí. Primero, la F calculada va a ser nuestra razón de varianzas. Entonces va a ser la varianza 1 sobre la varianza 2. Ese es nuestro F calculado. Y luego la F de alfa sobre 2 y la F de 1 menos alfa sobre 2. ¿Vale? Y entonces vamos para el primero. El primero es el inverso
de F, si se fijan, no es de la cola derecha, es de la cola izquierda, ¿vale? Y ahí le pondríamos alfa sobre 2, que sería el valor de la probabilidad. Pero me dice grados de libertad de 1. Voy a regresarme a la fórmula. Ya se fijaron, los grados de libertad están acá. Nos dice que es N1 menos 1 y grados de libertad 2, N2 menos 1. Entonces nos vamos acá y le decimos es N1 menos 1 y grados de libertad son N2 menos 1. ¿Vale? Y tenemos el lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. El inverso de F. Y le decimos la probabilidad va a ser 1 menos alfa sobre 2. Y vamos a tener N1 menos 1 y otra vez N2 menos 1. ¿Vale? Y ya tenemos los dos valores de las F's a comparar. ¿Vale? Y ahora vamos a preguntarle. Le preguntamos, oye, si la F que calculé es menor a la F de alfa sobre 2, si es cierto, entonces le voy a poner que la varianza 1 es mayor a la varianza 2. De lo contrario, le vuelvo a preguntar, oye, ahora sería la F calculada mayor a la F de 1 menos alfa sobre 2. Si es cierto, entonces la varianza 2 es mayor a la varianza 1. De lo contrario, las dos son iguales. ¿Vale? ¿Mandé? Si quieren, hacemos el diagrama de flujo para que quede más claro. Ay, ya tienen calor, ya salió el sol. Por eso se enferma uno ahorita. ¿Mandé? Ah, chale. Perdón. Le ponemos pausa. Continuamos con. Ya tenemos todos. Lo único que hacemos es corremos hasta el último y nos vamos a la asignación, ¿verdad? Ahora dijimos que íbamos a tener la varianza de 1 igual a la varianza de 2, ¿verdad? Sí. Voy a poner aquí nada más. Vamos a ver cómo le hacemos ahí para concatenar. Bueno, lo ponemos con nombre, ¿verdad? Igual, concatenar. Le decimos que es la varianza de esta máquina contra, va a ser igual a la varianza, o igual a la varianza de esta máquina. ¿Vale? Y entonces, cuando pasan corriendo, como que vibran, ¿no? Ya está uno ciscado aquí con esta locura. ¿Vale? Entonces, tomamos y corremos. ¿Vale? Y ya, con esto, ya pueden tomar ustedes decisiones inconfundibles, ¿verdad? Obviamente, acá, ¿cuál sería nuestra asignación? Si lo vemos, ¿cuál sería nuestra asignación? Primera asignación. La primera asignación es la máquina 5, ¿verdad? Es indudable. Es la única que tiene óptima y óptima, aunque las medias son iguales, las proporciones son iguales, pero la varianza de 1 es mayor a la varianza de 2. ¿Vale? Aún así, nuestra mejor es la máquina 5. Después tendríamos un empate entre la 3 y la 9, ¿verdad? Entre la 3 y la 9, ¿vale? Son iguales y no son iguales.
Como no pudimos romper el empate, la segunda prioridad sería la 3 y la 9. ¿Vale? Tercera, vamos a ver, aquí estas son dos. Esta es mala y estas son buenas. Son iguales en todos los casos, pero aquí la varianza 2 es más grande que la varianza de 1. ¿Vale? Entonces, pudiésemos tomar la decisión de programar 16, 23 y al último la 20. ¿Vale? Entonces, tercera propiedad, 16 y 23, y al último, la cuarta prioridad, la máquina 20. Normalmente se acomodan así en orden, no pueden venir. No, recuerden que ¿qué es lo que hicimos? ¿Se acuerdan? Acomodar. De menor a mayor, las medias. Eso nos facilitó el análisis. Si no lo hiciéramos así y estuvieran desacomodados, vamos a ver qué pasaría. Vamos a... No lo relacioné. Vamos a jugar con este tipo de cosas. Dejen ver cómo lo hacemos para que quede bien. Aquí sería igual. Esta es la máquina, la media, ajá. Están en ese orden. La desviación. ¿Vale? Ahorita lo estoy haciendo para que, si yo cambio el orden, que cambie todo. Aquí sería esa, la N. N, ¿dónde está? N está aquí. P está aquí. ¿Vale? Esa nunca va a cambiar. Varianzas. Nada más es para poder hacer lo que decía la compañera. O sea, él tratar de... Póngale pausa. ¿Sí? Sí, para que no haya...